Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora voy a hablar rápidamente acerca de un proyecto importante dentro de la historia del cristianismo, sobre todo de un personaje que yo creo que vivió adelantado a su época, por lo menos en lo que respecta a la crítica textual. Estoy hablando de Orígenes de Alejandría y de su obra Los Hexapla. A manera de una lectura recomendada estaremos tocando ciertos conceptos, ciertas frases de este libro, La Biblioteca de Dios, de Ediciones Cristiandad, de la página 109 a la 114. Así que sin más, vamos para allá. Primeramente, para poder llegar a entender el contexto en el cual surge este proyecto de Orígenes, tenemos que hablar acerca de la Septuaginta, de la traducción de la Biblia hebrea al griego. Dentro del judaísmo, la versión de los 70, que ya se había visto sujeta a revisiones alrededor de los comienzos de la era cristiana, había caído en el más total descrédito por haber sido adoptada por los cristianos. Recordemos que la Septuaginta surge en el marco histórico antes de que apareciera el cristianismo como movimiento. Por lo tanto, quienes abrazan la Septuaginta son la diáspora helenística, aquellos judíos que hablan griego, porque la Septuaginta es precisamente la Taná, pero en griego. Justo después de haber alcanzado en el judaísmo helenístico el ápice de un proceso que la había llevado a ser considerada, en la visión de Filón de Alejandría, a la par del original griego. Esto es interesante porque los judíos que hacían uso de la Septuaginta tenían en alto nombre y en alto respeto esta versión de la Biblia hebrea en griego. Un ejemplo aquí, Filón de Alejandría, el autor más grande del judaísmo helenístico, no solo retomó la leyenda de Aristeas, sino que llegó a considerar la versión de los 70 tan inspirada como el texto hebreo. La leyenda acerca de la Septuaginta es que fue escrita, o mejor dicho, traducida por 70 rabinos que trabajaron de forma independiente y todos llegaron a la misma traducción. Obviamente esto es algo legendario, pero esto lo que quería transmitir detrás de este ropaje legendario era precisamente que para los judíos helenísticos, la Septuaginta era una obra inspirada, incluso tan inspirada como el texto hebreo. Filón de Alejandría acuñó la sugestiva imagen de dos escrituras hermanas, la Biblia hebrea y su versión en griego, la Septuaginta. Ahora, no era la única versión en griego que utilizaban los judíos. Cuando con el paso del tiempo el cristianismo abrazó las escrituras de la Septuaginta en griego, entonces los judíos empezaron a separarse de ese uso litúrgico de la Septuaginta y empezaron a utilizar otras versiones de la Biblia hebrea en griego. Es decir, había versiones alternativas a la Septuaginta. El judaísmo helenizado necesitaba con todo versiones griegas alternativas a la de los 70. Y esto motivó la génesis de otras traducciones, las de Aquila, Símaco y Teodosión, 3 versiones en griego de la Biblia hebrea, realizadas a lo largo del siglo II. Pero permanece en la oscuridad casi todo lo referente a esta galaxia de versiones, perdida en su mayor parte. Pero estas versiones son atestiguadas por ciertas personas de esa época, porque fueron conocidas por Ireneo. Estas versiones circulaban también en tiempos de Orígenes
y eran utilizadas por los judíos en contraposición con la versión de los 70, que a la postre terminó siendo la Biblia cristiana. En toda esta efervescencia histórica y cultural, y en todo este conflicto que se está dando entre el cristianismo y el judaísmo, aparece el proyecto de Orígenes. Orígenes concibió y realizó un proyecto editorial verdaderamente sin precedentes. Proporcionar en una visión de conjunto panorámica un texto fehaciente de la versión de los 70 junto a las otras versiones griegas y junto al texto original hebreo. Qué interesante, ¿no? Nacieron así los exapla, del griego ta exapla, que literalmente significa sextuplos. Hablemos entonces de este proyecto. Debía ocupar al menos unos 50 códices en papiro en 6 columnas paralelas, probablemente 3 en cada folio, de forma que el códice abierto permitiese una visión de conjunto. En la primera columna, el original hebreo. En la segunda columna, una transliteración del hebreo al griego. En la tercera columna, la traducción de Aquila, que era la más cercana al hebreo, o la que era más literal. En la cuarta columna, la traducción de Símaco, que era una traducción con un griego elegante. La quinta columna, la traducción de los 70, que era más parafrástica. Y la sexta columna era la versión de hecho más antigua, pero era la versión de la cual se había hecho uso como primer recurso a la Septuaginta, la versión de Teodosión, una versión antigua y la más literal. Por lo tanto, para ir cerrando con esto, esta obra de Orígenes es un punto de referencia en la historia. Fue consultado por diversos eruditos, sobre todo por Pánfilo, Eusebio y San Jerónimo. La historia eclesiástica de Eusebio tiene esta influencia erudita de Orígenes, y también la versión vulgata de San Jerónimo tiene esta influencia erudita y académica de Orígenes y su proyecto Exapla. Quizás también fue utilizada por Juan Crisóstomo, Teodoreto y Procopio de Gaza. Los Exapla dieron origen a innumerables códices bíblicos y a múltiples tradiciones textuales, en griego y en otras lenguas. Sin embargo, no debieron sobrevivir más allá del siglo VII. Por lo tanto, voy a concluir con esto. Creo que Orígenes fue alguien adelantado a su época, por lo menos en lo que se refiere a la crítica textual. Eso es todo y muchas gracias.